A Miguel Ángel de Uña y Villamediana, todos perfectamente. Médico de salud mental, que eso es muy importante, que el país tiene poca. Estudioso, historiador, curioso, intelectual, muy valioso, trabajador, etcétera. Colaborador de Abeletra desde hace mucho, miembro de la Junta Directiva de Abeletra. Nos ha dado importantes lecciones de personajes importantes de la literatura, como Marina Svetayeva, entre otras, o como don Franz Kafka, nada más y nada menos, etcétera. Y nos va a hablar de una generación. Yo no creo mucho en las generaciones y en las cosechas, pero ahí está lo que nos va a contar. Y lo que tenemos que hacer es escucharlo y disfrutar. Y aprender y leer y disfrutar de lo que venga. O sea que él tiene la palabra. Bueno, Y oye, buenas tardes a todos y todas, y gracias por estar ahí, que, hombre, es un éxito un lunes a las 7:30 reunir 12 personas alrededor de algo como es la literatura. Sin más preámbulos. Mañana se cumplen 150 años de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, y sería bueno que alguien recogiera el guante de poder hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, que es alguien más que un señor que hizo unas rimas un poco ripiosas para hacer algo bastante más importante, que es el principio de la poesía moderna española. Pero bueno, ahí lo dejo, alguien a lo mejor coge el guante. El motivo de esta charla, o conferencia, o llamémoslo como queramos, que me va a ayudar muchísimo Begoña con la lectura de los poemas, es hablar de un año, no de una generación. Perdona que te corrija, Josete, de un año, que es 1922. 1922 es un año en que aparece un cuadro fulgurante de figuras de la literatura, tanto de la poesía como de la novela, inclusive de la filosofía. Hay un autor alemán, Karl Jasper, me imagino que habréis oído hablar de él, un gran psicopatólogo, pero también un pensador, un filósofo, existencialista y un hombre además de los pocos intelectuales alemanes que supo decir no a Hitler, que habló de lo que llamó él la era axial. Es una era que va entre el año 500, 400 a.C., donde confluyen, imaginaros en ese pequeño periodo de tiempo, unas personas tan importantes como Confucio, como Lao Tse, como Zoroastro en Persia, como Isaías, Elías y Jeremías en Judea, y como los presocráticos y después Sócrates en la Grecia que ya empezaba a ser helénica. Un momento, una era axial, como dice él, una era eje, que cambia completamente la concepción del mundo en todos los sentidos. 1922 no es una era axial, pero es un año axial. Imaginaros que la confluencia de dos poetas maravillosos, uno Thomas Easter Eliot, que escribe un libro que es fundamental para entender la poesía moderna, que es Tierra Baldía. Otro autor alemán, austríaco en este caso, austríaco, bohemio en este caso, nacido en Bohemia, aunque alemán de palabra, alemán de lengua, que es Rainer Maria Rilke, que escribe nada menos que las elegías del Duino. Otro autor tan importante en la novela, en la poesía, para la poesía española, para la poesía en español, como es César Vallejo, posiblemente el hombre que pone la modernidad en 1922 con un libro que se llama Trilce, y que invito a que todos, en la medida de lo posible, podamos conocer. El año en que se publica nada menos que la novela, seguramente que modifica la forma de entender la novelística moderna, que es el Ulises de James Joyce. Yo preguntaría, de los 10 que estamos aquí o de los 11 que estamos aquí, ¿quién ha leído el Ulises de James Joyce? Yo. ¿Lo has leído entera? ¿Entera? No, hasta la mitad. Por eso digo, yo he empezado varias veces el Ulises y tengo que confesar que no lo he podido terminar. Pero también es verdad que me gustaría
que me gustaría no morirme sin haberlo leído desde la primera hasta la última página, porque posiblemente sin James Joyce y el Ulises no conoceríamos la novelística actual, no conoceríamos a Durrenmatt, no conoceríamos a Heinrich Böll, no conoceríamos a Günter Grass, posiblemente de la misma manera que les conocemos. 1922, fijaros, es el año también donde Ludwig Wittgenstein publica el famoso Tractatus Logico-Philosophicus, que es uno de los hitos de la filosofía mundial, de la filosofía moderna. Sin ese pequeño libro que tiene poco más de 120 páginas y que él escribe curiosamente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, sería difícil que entendiéramos la filosofía tal y como la entendemos hoy en día. Es el año 1922 en que Marcel Proust publica Sodoma y Gomorra y en parte En busca del tiempo perdido. Publica en particular El tiempo recobrado también ese año. En ese año, por lo tanto, confluyen tantas cosas importantes para la literatura mundial que me ha parecido importante el hecho de que, bueno, de que lo conociéramos y que pudiéramos hablar de algunos de los autores que publican en ese año sus obras, que, como digo, tanta repercusión van a tener en lo que es la poesía y la novelística e inclusive la filosofía del siglo XX. Como sabéis, a mí me gusta poner un poco todo en contexto. Y claro, lo primero que cuando hablamos de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Lo primero que se nos viene a la cabeza, si decimos años 20, ¿alguien me puede contestar? Años 20, nos viene lo primero, los felices 20, ¿no? Felices. Lo primero que se nos viene a la cabeza es los felices 20. El Charleston. Y lo que se nos viene inmediatamente después, lógicamente, es que acaba de una manera muy brusca, muy abrupta, con el gran crack del 29, el famoso Jueves Negro, que no fue viernes, que fue Jueves Negro, del 29, que acaba con lo que son los felices 20. Pero claro, contextualizando aquel año, 1922, los felices 20 fueron tan felices o simplemente nos quedamos en el conocimiento de lo que es la espuma de una copa que estaba totalmente llena de hiel. Daros cuenta que en 1918 acaba la Primera Guerra Mundial, 11 millones de soldados muertos aproximadamente, lo cual significaba 50 millones, o 60 millones o 70 millones de viudas, de huérfanos, de padres y madres que habían perdido a sus hijos, de hermanos que habían perdido, hermanas que habían perdido a sus hermanos. Luego, por lo tanto, seguramente en aquellos felices 20, mucha gente lloraba de una forma bastante dura, bastante clara, pues la pérdida de tantos seres queridos. Fueron los años posteriores a la Revolución Rusa, lo cual significa aproximadamente 2 millones de muertos, más otros 2 millones de muertos más por las primeras hambrunas de los años 20. Fueron los años de la guerra ruso-turca, aproximadamente 2 millones de desplazados, 1.300.000 griegos que salieron de Turquía hacia Grecia, medio millón de griegos que salieron de Grecia hacia Turquía, pobre gente apaleada, muerta de frío, muerta de hambre. Y eso se repitió en Europa pues prácticamente hasta el año 23, que acabó la guerra civil rusa. 3-4 millones de rusos aproximadamente salieron de Rusia. Luego, por tanto, hablar de los felices 20, nos quedamos con la imagen de, no sé, pues del Charleston, nos quedamos con la imagen del cine mudo, nos quedamos con la imagen de Charlotte, nos quedamos con la imagen de Buster Keaton, nos quedamos con la imagen de Josephine Baker, etcétera, 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 pero por debajo de esas imágenes lo que subyacía realmente era un terrible drama en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. En 1922 acaba la Revolución Mexicana, que supuso también, por ejemplo, pues 1 millón de personas, seguramente 1,5 millones de personas muertas, de gente desplazada, las imágenes que todos tenemos del Pancho Villesco, Revolución Mexicana. Luego, por tanto, los años 20 fueron años realmente muy duros, no fueron los años precisamente del champán, de la risa, del porno entre comillas que significaba Folies Bergère, etcétera, etcétera, y eso es justamente lo que reflejan las obras de los autores de los que estamos hablando, en particular la obra sobre todo Tierra Baldía de Thomas Eliot,
en cierto sentido también lo que representa la obra de Rainer Maria Rilke. Y desde este punto de vista tenemos que entender también el Ulises como una especie, esa especie de odisea, que termina bien ese día en Dublín, donde Leopold Bloom va de acá para allá dando vueltas, pero que también está hablando justamente del drama que significa una sociedad rota en busca, pues, de una serie de elementos, de criterios que signifiquen cómo curar, cómo cauterizar la herida que ha provocado la Primera Guerra Mundial y que ha provocado todos los dramas subsiguientes que trajeron aquella situación. Luego, por tanto, tenemos que contextualizar bien la situación, no hablar de los felices 20, tendríamos que hablar fundamentalmente de que los años 20 del siglo pasado fueron años tremendamente trágicos, y eso es lo que podemos encontrar en alguna de las obras que inauguran ese gran año que fue el año 1922, ese annus mirabilis que dicen algunos críticos literarios, en particular para la literatura inglesa. Sin más, porque lo fundamental es hablar de las personas que hicieron aquellas obras, y yo quiero hablar fundamentalmente, o queremos hablar, Begoña tendrá que leer los poemas de Eliot, de Rilke y de César Vallejo. Eliot, porque considero que es el hombre que mejor habla justamente de esa ruptura con la poesía simbolista, con la poesía neorromántica de los primeros años del siglo. De Rilke, porque en La suma de la sensibilidad hace una obra absolutamente maestra, en las cuales además, curiosamente, los españoles tenemos algo que ver, porque si no hubiera sido posiblemente sin Toledo y si no hubiera sido por Ronda, a lo mejor Rilke no hubiera escrito de la misma manera. Y César Vallejo, pues porque es una ruptura tal con la poesía que se estaba haciendo en España, en Latinoamérica, comandada fundamentalmente pues por los grandes Rubén Darío, etcétera, que no dejan de ser grandes por ello, pero César Vallejo supone una ruptura absoluta con aquella poesía para dar lugar a lo que sería esa gran generación que fue el siglo XX, la generación del 27, que se embebe mucho, queramos que no, nos guste o no, de la poesía de César Vallejo y en particular de Trilce. Por hablar de una poesía que narra bien lo que significó aquella Primera Guerra Mundial, voy a leer una poesía corta de Wilfred Owens que habla de lo que aquello pudo significar y de la coda que significa, como digo, en todos los males de aquellos años 20. Es una poesía que se llama Mental Case. Son hombres cuyas mentes fueron violadas por la muerte. Sus cabellos los acarician recuerdos de asesinatos. Asesinatos múltiples de los que fueron testigos. Deambulan por ciénagas de carne humana. Pisotean la sangre de pulmones que se expandieron al reír. Siempre ven y escuchan estas cosas, el golpeteo de las armas y la devastación de músculos que vuelan. Carnicería incomparable, devastación humana, demasiado aferrada para liberar a estos hombres. Por tanto, sus ojos se encogen atormentados, buscando ocultarse en su cerebro, porque para ellos la luz del sol parece una mancha de sangre. La noche es negra como la sangre. El alba se abre como una herida que sangra. Sus cabezas llevan esa risible, odiosa, terrible falsedad de los cadáveres atrapados en una risa. Sus cabezas tiran la una de la otra, pellizcan los nudos de los látigos de su tortura, manotean para llamarnos a nosotros que los aniquilamos, hermano, a nosotros que les repartimos guerra y locura. Esta pasa por ser una de las mejores poesías sobre el drama de la Primera Guerra Mundial. Este autor, curiosamente, murió el día 4 de noviembre de 1918, una semana solamente antes de que se firmara el armisticio. Recordáis un poco seguramente la novela de Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, que justamente narra un episodio parecido, ¿no? Como justamente pocos días antes el protagonista muere. Pero el parte de guerra ese día es Sin novedad en el frente. Wilfred Owen es un poco el paradigma de esa situación tan dramática que fue la Primera Guerra Mundial. Pasamos un poco a explicar la vida un poquito de Thomas Eliot. Él era un hombre que nació en una de las familias aristocráticas de Estados Unidos, y por aristocrática se puede decir que era
descendiente directo de los padres fundadores, de aquellos que llegaron en el Mayflower. Era un hombre rico, poderoso económicamente, de una familia poderosa económicamente, que se formó en Harvard, se formó con los mejores intelectuales de la época. En particular tuvo para él una importancia muy grande en su formación un español que fue George Santayana, nacionalizado y naturalizado norteamericano, que le introdujo justamente en el clasicismo, en ser un poeta fundamentalmente clásico, amante de lo clásico, bebedor de las letras clásicas, que nunca jamás abandonó, ni siquiera en la poesía más rupturista que fue la de Tierra Baldía. Es un hombre que después vino a Europa, se formó nada menos que con Bergson, se formó con Russell. Imaginaros la calidad de la gente con la que se formó, de la gente, perdón, la gente con la que se educó. Él era un hombre hipersensible, había tenido una enfermedad de pequeño que le mantuvo en la cama durante 1 año y medio aproximadamente, y como sucede siempre en estos casos, fue un ávido lector de todo, un hombre, como comento, un erudito absoluto, total, que además tuvo la suerte, como dijo, de tener una familia que le pudo costear unos estudios en Harvard, posteriormente en París. Él descubrió que en Europa estaba la fuente realmente del saber y decidió vivir en Europa y decidió vivir en Inglaterra, a pesar de que su familia pues, estaba totalmente en contra. Se casó, él era una persona, como digo, bastante hipersensible, en el borde de la neurosis, y se casó con una mujer que estaba bastante más desequilibrada que él, con lo cual, bueno, se hizo una especie de menage, una especie de conjunto conyugal que realmente no favoreció para nada su salud psíquica, pero que sí que favoreció su extrema sensibilidad. Y que hizo que tuviera una capacidad de introyección y una capacidad de introspección, realmente muy potente, que dio lugar pues, a todo un conjunto de poemarios que hicieron de él uno de los más importantes poetas del siglo XX en lengua inglesa. Tuvo además la suerte de conocer a un autor del que seguramente a lo mejor habéis oído hablar, que es Ezra Pound, que es un autor muy clásico, amante de los griegos, amante de los latinos, un hombre con una erudición y una cultura clásica fuera de lo común, que fue por otra parte denostado posteriormente, pues porque bueno, se hizo mussoliniano y durante la Segunda Guerra Mundial pues participó como en la radio fascista pues en contra de sus propios, él era norteamericano, de sus propios compatriotas. Eso le costó la pena de muerte cuando acabó la Guerra Mundial. Hemingway convenció a los americanos, a las autoridades americanas de que estaba loco y le mandaron a un manicomio. Pero yo recomiendo que leamos a Ezra Pound porque es uno de los autores más importantes de la literatura norteamericana. Eliot hizo una relación muy significativa, muy importante con Ezra Pound, hasta el punto de que Tierra Baldía es tanto de Eliot como de Pound, que le cortó, mutiló fragmentos excesivamente prolongados e hizo lo posible pues, porque tuviera realmente un entramado, que es el que le da valor. Hay un libro que yo recomiendo, está en la biblioteca pública, luego por lo tanto es muy fácil de encontrar, que es La Tierra Baldía, de una fantástica traductora, de una mujer realmente muy sabia, que hace una erudición perfecta en cada nota que pone, porque si no fuera por las notas de Orica, Patea, sería prácticamente imposible el que pudiéramos conocer realmente el contenido, la importancia de la poesía de Eliot. Como comento, Tierra Baldía nace en 1922 de lo que era la propia patología psíquica, la propia neurosis de Eliot y de lo que era el mundo de 1922, que como he comentado no eran precisamente los felices 20. Al drama de la Guerra Mundial y al drama de todas las revoluciones que vinieron alrededor de ella, se me ha olvidado comentar el tema de la famosa gripe española, de la influenza, que mató entre 1918 y 1919 seguramente pues, a unos 50 millones de personas. Fijaros que la gripe española en 1919, en 2 semanas, mató a 2 millones de europeos.
Nosotros en este momento nos estamos quejando del COVID, cuando ha matado aproximadamente a 60.000 españoles, pero imaginaros si en 2 semanas hubiéramos sufrido la pérdida de 2 millones de personas en Europa, que hubiera sido. Ese es el espíritu que domina más o menos la vida en 1922 y que conlleva, como comento, la poesía de Eliot a hablar como habla de los sentimientos internos y de la ruptura de lo que significa el mundo anterior y de lo que significa ese mundo vano, un mundo trivial, un mundo que es la espuma del champán encima de la copa de hielo. Y sin más voy a pasar a que lea a Begoña algunos fragmentos cortos de Tierra Baldía. Pero os invito a leer este libro que, como comento, está en la Biblioteca Pública de Huesca, Tierra Baldía, que me parece que es muy importante tanto en el prólogo como en el propio poemario, como fundamentalmente en las notas sin las cuales la comprensión que podríamos tener de Eliot es prácticamente cero. Oye, una cuestión, cerrar todos los micrófonos. Cuando está hablando Miguel Ángel, cerrar por favor todos los micrófonos, dejar solamente que hable él, porque hay algún retorno, ¿de acuerdo? Hay algo de fondo, sí. Simplemente es a destilar el micrófono, porque tenéis, veo alguno abierto. Si no los cierro todos y los... Porque hay retorno, ¿eh? Adelante, Begoña. Pues como decía Miguel Ángel, es de este libro de Tierra Baldía y concretamente El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel de los meses, pues engendra lilas en la tierra muerta, confunde memoria y deseo, revive yertas raíces con lluvias de primavera. Calor nos dio el invierno, cubriendo la tierra con nieves sin memoria, nutriendo un hilo de la vida con tubérculos secos. ¿Cuáles son las raíces que agarran? ¿Qué ramas crecen en esta basura pétrea? Hijo del hombre, no puedes saberlo ni imaginarlo, pues conoces solo un montón de imágenes rotas donde el sol bate y el árbol muerto no da sombra, ni el grillo alivia, ni hay rumor de agua en la piedra seca, solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja y te mostraré algo diferente, tanto de tu sombra por la mañana corriendo tras de ti, como de la sombra por la tarde alargándose hacia ti. Te mostraré el miedo en un puñal de polvo. En este hoyo pútrido entre las montañas, a la desvaída luz de la luna, la hierba canta. En lápidas rotas, allá por la capilla, está la capilla vacía, ya solo lugar del viento. No hay ventanas y la puerta baila. Los huesos secos no hacen daño a nadie. Solo un gallo había en lo alto del tejado. Cocoricó, cocoricó. Es en el vislumbre del relámpago y una ráfaga húmeda trae lluvia de pronto. Esta es una parte solamente, no lo ha leído entero, ¿no? Es complicado, es una lectura difícil, no es nada fácil, es una poesía erudita, sabia. Daros cuenta que, fijaros, que bebe nada menos, aquí lo tengo apuntado, de James Fraser, en su famosa La rama dorada, del Eclesiastés, de Virgilio, del Common Price, que es el libro de las oraciones comunes, de Tristán y Isolda, en la versión wagneriana, de Shakespeare, Baudelaire, John Milton, Ovidio, de John Donne, de Verlaine, Safo, Agustín de Hipona, Hermann Hesse, de los Vedas y de Dante por encima de todos. Parte de todo lo que dice en cada uno de sus versos son recuerdos, reminiscencias, hay algún tipo de alusión a todos estos autores. Esta es la capacidad que él tiene pues para poder hablar de todo con esa profundidad, con esa ruptura, como digo, de lo que son los moldes habituales de lo que es la poesía simbolista, que era la propia de la época, ¿no? Ahora nos va a leer otro pedazo de otro de los libros, de otro de los poemas del poemario. Concretamente del Sermón del Fuego. El pabellón del río quedó roto. Los últimos tentáculos de las hojas
se prenden y se hunden en la húmeda orilla. El viento atraviesa la llanura parda sin ser oído. Las ninfas partieron. Dulce Támesis, fluye suave, déjame acabar mi canción. El río ya no arrastra botellas vacías, papeles de bocadillo, pañuelos de seda, colillas, cajas de cartón, ni otros testimonios de la noche de verano. Las ninfas partieron. Y también sus amigos, los holgazanes herederos de los directores de la City, partieron sin dejar sus señas. A orillas del lago Lehmann me senté a llorar. Dulce Támesis, fluye suave, que mi canto es breve y no alzaré la voz, pero a mi espalda escucho, en el frío golpe del viento, un crujir de huesos y la risotada que va oreja a oreja. Una rata se deslizaba lenta entre la maleza, arrastrando por la orilla su panza fangosa, mientras yo pescaba en el sombrío canal una tarde de invierno tras la fábrica de gas, meditando sobre el naufragio de mi hermano, el rey, y sobre la muerte de mi padre, rey antes que él. Cuerpos desnudos y blancos sobre la tierra húmeda y un montón de huesos arrojados a un seco y angosto desván, sacudidos solamente por las patas de la rata año tras año. Pero a mi espalda escucho de vez en cuando un clamor de bocinas y motores que llevará a Sweeney hasta Mrs. Porter en la primavera. Ah, clara en Mrs. Porter la luna brillaba y también a su hija bañaba y con soda las dos los pies se lavaban. Bueno, sería muy extenso el poder hablar de este poema por lo que comento, ¿no? Por las citas, ¿no? Pero, por ejemplo, Mr. Sweeney es un personaje viejo y rijoso, Mr. Porter es una prostituta del Cairo y lo que quiere hacer es una especie de sátira de la reunión, del encuentro entre Diana y Acteón. El agua de soda, por ejemplo, con que baña a su hija, es una referencia que el agua de soda se usaba como preservativo en la época. O sea que, por lo tanto, si no lees las notas o no conoces, no tienes la erudición que tenía Eliot, evidentemente, bueno, es bastante incomprensible. Pero cuando se leen las notas, de verdad, yo os invito a que podáis leer Tierra Baldía, porque es un libro que a mí me parece absolutamente fascinante. A mí, que no me gusta la poesía, tengo que decirlo así. En 1948 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Bueno, y Tierra Baldía fue el hito fundamental por el cual le concedieron ese Premio Nobel. Fijaros lo que decía, por ejemplo, Cernuda de él, ¿no? Tierra Baldía, compuesto en forma de collage, repleto como proof de citas y referencias de lo más heterogéneo. La crítica lo califica de oscuro, profundo y visionario por su oscilación entre lo profético y la sátira, sus continuos y repentinos cambios de voz, de lugar y de tiempo, su vasto y elegíaco repaso en forma distorsionada de múltiples elementos de la literatura y la cultura universales. En su tiempo constituyó el epítome de la modernidad junto al Ulises de Joyce. Y discípulos suyos, que se reconocen como hijos suyos, de poetas españoles, de la altura de Luis Cernuda, de Julio Rodríguez, de Gil de Viedma, con el que posiblemente tuvo un affair homosexual, José Ángel Valente, Octavio Paz y Francisco Castaño. Esa es la importancia en la literatura española. Hablar de Rainer Maria Rilke es hablar de lo que es la gran cultura europea, centroeuropea, de principios del siglo XX. Él muere en el año 1926, muere realmente bastante joven. Pero bueno, hablar de Rilke es hablar de lo que es la cultura europea de aquellos años, que es prácticamente pues hablar de casi todo y de casi todos. Personas que conoce Rodin, Cocteau, Anatole France, Romain Rolland, Zweig, Homastal, Lu Andrea Salomé, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente la totalidad de lo que es el acervo de la cultura europea. Rilke era el
prototipo del artista que consideramos una persona neurótica, hipersensible, evasivo, nómada, incapacitado para hacer una vida normal. Es un hombre que hoy en día no serviría para nada, no cotizó ni un solo día de su vida. Vivió 50 y tantos años, 51 años nada más, pero vivió sin cotizar un solo año de su vida, no trabajó nunca, jamás de nada. Supo, bueno, ser como aquellos autores o como aquellos poetas o como aquellos artistas italianos del Renacimiento, pues que siempre encontraron mecenas, siempre encontraron personas que le mantuvieron, y gracias a, bueno, su capacidad de seducción siempre encontró, sobre todo a mujeres importantes en la vida, una en particular que a mí me parece una de las personas más fascinantes de la cultura occidental del siglo XIX-XX, que es Lu Andrea Salomé. Claro. Fue su amante durante tiempo. Me parece que con Alma Mahler son las dos mujeres más apasionantes del siglo XX posiblemente. Él tuvo un affair durante muchos años con Lu Andrea Salomé. Un hombre nacido en Bohemia, nacido en Praga, pero de cultura alemana, porque sus padres eran alemanes, pero sin embargo se podía expresar perfectamente bien en bohemio, que hizo un viaje con la familia, con la pareja de Lu Andrea Salomé y su marido Andreas. Pues Lu cogió el apellido de su marido. Lu, como sabéis, era Lu Andrea Salomé, era rusa, era de San Petersburgo. Él fue a Rusia con ellos dos, en una especie de menage à trois muy, muy curioso, y quedó absolutamente enamorado de la cultura rusa, hasta el punto de que en el segundo viaje que hizo solo con Lu Andrea Salomé, donde conoció a Tolstoy, conoció al padre Pasternak, conoció a lo que era la intelectualidad rusa del momento, aprendió ruso, fue capaz de escribir poemas en ruso, fue capaz de traducir a Chekhov, a Lermontov, a Tolstoy, al alemán. Un hombre, bueno, pues de la época realmente importante desde ese punto de vista, ¿no? Y un poeta, como digo, seductor de todas las mujeres que besaban sus pies y que le alimentaban y que le mantenían, y que se separaba de ellas porque, como hacía Marina Svetaeva, pues le gustaba que le amaran en la distancia, que no le amaran demasiado cercanamente, porque eso le producía una especie de sarpullido. Y lo digo no desde el punto de vista, lo digo desde el punto de vista literal, no desde un punto de vista simbólico. Él tiene muy claro cuál es su papel en la poesía. Solamente con 20 años lo dice: esta es mi lucha, consagrado al anhelo andar errante a través de los días, y después, fuerte y grande, con 1000 filamentos de raíces, afianzarme hondamente en la vida, y a través del dolor madurar lejos, más allá de la vida, más allá del tiempo. Esto lo escribe cuando tiene 20 años y lo consigue plenamente. Tuvo por lo menos más de 60 direcciones en su vida, y ninguna fue suya. Estuvo en múltiples casas, en múltiples castillos, en múltiples lugares, y nunca jamás ninguno fue suyo. Conocemos su vida perfectamente bien porque era un impenitente grafómano. Escribió, se conservan de él, de su puño y letra, algunas de muchos folios, más de 7000 cartas, con lo cual los biógrafos que saben alemán y que saben italiano y que saben ruso, pues pueden hacer su vida pues con muchísima facilidad. Después de 7000 cartas, imaginaros lo que eso puede ser, ¿no? O sea, que no solamente tenemos que valorarle como un gran poeta, sino fundamentalmente como también un gran epistólogo, un gran epistolar. Tiene una colección de epístolas realmente maravillosas, 7000 cartas. En particular a una de sus mecenas, a la princesa Turón Taxis, más de 500 cartas en su haber. Imaginaros lo que eso puede dar lugar para un biógrafo. Es una maravilla poder hablar de una persona así. Lo importante de Rilke, como digo, es esa hipersensibilidad, esa llama interior que tiene de absoluta introspección, de tener una vida interior por encima de cualquier otra cosa, que le lleva pues, a escribir unos versos pocos, pero verdaderamente intimistas. Él entra más o menos en 1909, en una estación muy dramática desde el punto de vista personal, en la cual entra en una sequía pavorosa desde el punto de vista creativo. No es capaz de escribir absolutamente nada. Él en 1903, cuando era secretario de Rodin, con el que luego después se llevó muy mal,
conoce a Zuloaga, a nuestro Zuloaga, y a través de Zuloaga conoce a El Greco. Y se enamora del Greco de una forma casi, diríamos, intuitiva. En aquel momento no existían los libros tan maravillosos que tenemos hoy de arte, pero él se enamora del Greco, lo vive como si fuera una especie de alma gemela, y cuando en la Exposición Universal de 1908 ve el cuadro de Laoconte, del Greco, con el Toledo de fondo, considera que su destino está en ver Toledo, en ver los cuadros del Greco in situ, en nacer, en ver cómo esa especie de alma gemela se apodera de él y le presta, por decirlo de alguna forma, ese estro poético que a partir de un cierto momento en la vida, como digo, se le niega. Entra en una situación de crisis, de sequía absoluta, y en 1912, él, desesperado ante aquella situación, se va a Toledo. Se va a Toledo y encuentra... es un descubrimiento para él absoluto, total. Ve el Greco, llega allí el día 2 de noviembre de 1912 y había empezado ya, después de esa visión que había tenido el Laoconte con el Toledo detrás, había ya hecho una elegía que le había empezado en el castillo de esa mecena suya, de la princesa Turuntaxis en Duino, que es un castillo que está al lado de Trieste, por eso se llaman elegías del Duino, pero cuando llega a Toledo se siente con capacidad suficiente como para seguir haciendo una poesía, pues esa continuidad de las elegías que tiene que ver de una forma directa, absoluta, con la visión que tiene del Greco. Fijaros esta poesía. Imaginaros, no hemos podido poner imágenes, yo tenía imágenes, pero no hemos podido poner imágenes, pero imaginaros una de las purísimas o una de las ascensiones, de las asunciones, perdón, del Greco, ¿no? La Asunción de María. Óleo delicado que la altura requiere, estela azul que el incensario eleva, música de laúd compuesta hacia lo alto, leche del mundo brota. Apaga la sed del cielo, que es aún pequeño y nutre todo lo que en ti duerme, como el reino que llora. Te has transformado en oro como la alta espiga. Te has vuelto pura como una imagen de agua. Al igual que nosotros, cuando es de noche, oímos en soledad como las fuentes brotan. Así estás tú ascendiendo, enteramente sola delante de nosotros. Y como en una aguja quiere enhebrarse en ti mi larga mirada, antes de que huyas de este mundo visible y la arrastres así, aunque quede muy blanca, a través del azul auténtico del cielo. Yo os pediría que os colocarais delante de alguna ascensión del Greco, de la ascensión del Greco que ahora está en el Museo del Prado, y que leáis este poema y seguramente, bueno, sentiremos, si somos capaces de darle la musicalidad que yo no le he dado, seríamos capaces seguramente de trascendernos en el propio Rainer Maria Rilke. Después de Toledo, él se marcha a Ronda. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Y después de un día que se coloca en el puente famoso que todos conocemos del Tajo de Ronda sobre el Guadalevín, él tiene una especie de vértigo suicida. Algunos seguramente habréis sentido esa sensación de estar ante una altura y desear casi tiraros. Él siente ese vértigo suicida, logra vencerlo, como es lógico, se marcha corriendo al hotel donde estaba, que es un hotel que todavía se conserva y que todavía tiene la habitación donde estuvo Rilke y donde vale más caro, lógicamente, dormir en ella, y se pone a escribir de una forma compulsiva, de una forma casi en una habitación de trance, casi estática, prácticamente lo que va a ser después todas las elegías del Duino, ¿no? Habla de Ronda de esta manera. Tengo así, ahí, una carta que le escribe a Rodin, tengo ahí la montaña frente a mi ventana abierta, como descansando en el puro espacio. La ciudad abierta aquí y allá de tal modo sobre el abismo que ninguna ventana osa mirar a él. Ronda guarda la singularidad en su heroico emplazamiento entre montañas. No hay nada que pueda igualarse al aspecto que ofrecen estos parajes, ciudades encaramadas sobre altozanos inaccesibles y reflejando como nubes todo lo que pasa en el aire. Todo ese heroísmo apasionado que en el fondo no tiene objeto ni adversario. Se diría que un heroísmo sin objeto, pero jamás inactivo, ha formado España. Esto es lo que dice Rilke de Ronda y lo que dice
en 2 meses prácticamente que nos conoce. Él vuelve posteriormente a Toledo, unos pocos días, posteriormente al Prado, a Madrid, donde se embebe de todo el Greco de Toledo, y, como comento, ¿no?, es cuando escribe, cuando consigue terminar lo que sería su obra cumbre, 1922, Las elegías del Duino, de las cuales Begoña os va a leer algunos fragmentos. La traducción es de Gonzalo Torrente Ballester. Primera elegía. ¿Quién si yo gritase me oiría desde los órdenes angélicos? Y suponiendo que un ángel me cogiese de repente contra su corazón, me desharía por su más fuerte existencia. Porque lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, ese grado que todavía soportamos. Y lo admiramos tanto porque, como al desgaire, desdeña aniquilarnos. Todo ángel es terrible, y así me contengo y trago el reclamo de un oscuro sollozo. ¡Ay! ¿A quiénes somos capaces de usar? Ni los hombres ni los ángeles, y las bestias más perspicaces ya advierten que no estamos muy seguros en este mundo interpretado. Nos queda quizá un árbol en la vera de la pendiente que pudiésemos ver de nuevo cada día. Nos queda la calle de ayer y la fidelidad, lánguidamente a rastras de alguna costumbre, complacida en permanecer con nosotros, y que así se quedó y no se fue. Oh, la noche con el viento colmado de espacio cósmico, que nos afila el rostro. ¿Para quién nos quedaría ella, la anhelada, la que suavemente desilusiona, la que penosamente se acerca al corazón señero? ¿Es ella más leve para los amantes? Ay, ellos no hacen sino ocultarse el uno al otro su sino. ¿Aún no lo sabes? Arroja desde los brazos el vacío hacia los espacios que respiramos. ¿Acaso los pájaros sientan, con un vuelo más entrañable, el aire amplificado? Lee la de la higuera, la que está en el libro, porque si no se nos va a hacer muy, muy largo. Bueno. Un momentito. La sexta elegía. Muy de ronda, porque la higuera, lógicamente, es un árbol absolutamente mediterráneo, absolutamente meridional. La sexta elegía de Rainer Maria Rilke. Higuera, ¿desde hace cuánto tiempo ya me es significativo cómo saltas la floración casi por completo y dentro del fruto decidido en sazón, sin celebrarlo, metes tu puro misterio? Como el caño de la fuente, tu doblado ramaje empuja hacia abajo y adelante la savia, que brota del sueño, casi sin despertar, a la dicha de su más dulce logro. Mira como el dios del cisne. Pero nosotros nos demoramos. Ay, nos gloriamos en florecer y en el retardado interior de nuestro fruto final entramos traicionados. En poco sube tan fuerte el empuje del actuar que ya se ajusten y se inflamen en la plenitud del corazón, cuando la tentación de florecer, como la suave brisa nocturna, les toca la juventud de la boca, les toca los párpados. Quizá en los héroes y los pronto destinados al más allá, a quienes la muerte ajardinada les curva las venas de otro modo. Esos se precipitan adelante, se anticipan a su propia sonrisa, como el tronco de caballos al rey victorioso en las imágenes de suave relieve de Karnak. Pero milagrosamente cercano está el héroe a los muertos juveniles. Durar no va con él. Su aurora es existir constantemente, se quita de en medio y entra en la cambiada constelación de su continuo peligro. Pocos le hallarían allí, pero el destino, que nos calla oscuro, súbitamente entusiasmado, se lo lleva cantando en la tempestad de su mundo estruendoso. Pero a nadie oigo como a él. De repente me traspasa con el aire torrencial de su melodía oscurecida. Porque si no se nos va a hacer muy largo, porque son elegías. Esta es la más corta, pero son todas ellas muy largas. Si os habéis fijado, una cosa fundamental en Rilke es el uso de la palabra.
tenía, bueno, esa especie no sé, de ejemplo flaubertiano, le mot juste. Sabéis que Flaubert, para escribir una palabra, se podía tirar un día entero, y que cambiar un párrafo le podía significar múltiples dolores de cabeza, pues porque quería buscar siempre la palabra exacta. Rilke, en sus poemarios, que no son excesivamente extensos, utiliza nada menos que 14.000 palabras diferentes. Esto es significativo, pues, del valor que le concedía la palabra justa, la palabra adecuada para expresar las emociones en cada momento. Rilke había sido, como toda persona hipersensible, neurótica, había sido un impenitente hipocondríaco. Siempre estaba quejado de algo. Después de escribir La elegía del Duino, que es su obra, como comento, su obra cumbre, la obra por la cual ha pasado a la literatura mundial, aunque posiblemente otras obras hubieran pasado también nada desapercibidas en ese gran parnaso de la literatura. Enferma de verdad, Como es un hipocondríaco, le llevan a un hospital, una casa de reposo. Uno de sus mecenas le paga una casa de reposo en Lausanne. Y bueno, pues no le hace ni siquiera una analítica de sangre y como piensan que es un neurótico, un hipocondríaco, pues está neurótico e hipocondríaco. Al cabo de unos pocos meses está todavía mucho peor, ha perdido peso de una manera alarmante y se descubre que tiene una leucemia. Y muere pues al cabo de un par de años, simplemente en el año 1926, después de ser diagnosticado de leucemia, que entonces era una enfermedad incurable. Bueno, curiosamente, qué muerte más bonita para un poeta. Se pincha con un rosal, se pincha con una rosa. Él vivía entonces en un pequeño palacio, en un pequeño castillo, el castillo de Mizot, en el Valais, que le había dejado uno de sus mecenas. Se pincha con la espina de una rosa que estaba recogiendo. Había venido una mujer a verle, una de sus admiradoras a verle, coge una rosa, se pincha en el dedo con una rosa, se le infecta y como tiene una leucemia, lógicamente tiene unas defensas lamentables y muere por esto, ¿no? Por el pinchazo de una rosa. Qué mejor muerte, como digo, para un poeta, ¿no? Y justamente en el epitafio que hay en su tumba, en su pobre tumba, una tumba que podía ser de cualquiera: rosa o contradicción pura, deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Es el epitafio que el mismo Rilke puso para su poesía, para su epitafio. La importancia para la literatura española de Rilke, a mí me ha parecido que era muy importante este hecho de que su obra capital, Las elegías del Duino, tuvieran que ver con España. Sin España hubiera sido de una forma diferente, sin el Greco hubiera sido de una forma diferente. El Greco, un pintor tan lejano de nacimiento, pero tan español de concepción. La importancia para la literatura española pues viene dada por la pléyade de sus traductores. Fijaros, Francisco Ayala, Pablo Neruda, Gonzalo Torrente Ballester, José María Valverde, Eugenio Dors, Antonio Marichalar, Azorín y Carlos Riba en catalán. Una playa de personas que se interesaron por la poesía de Rilke. Y terminamos con la figura de César Vallejo. No voy a hablar mucho de él, porque yo creo que ya es un poquito tarde. César Vallejo nace en Perú, nace en la zona de la montaña de Perú, un hombre que fue toda su vida pobre. Tuvo solamente un pequeño episodio de un éxito literario que tuvo justamente en España en 1931 con unos libros que escribió sobre su estancia en la Unión Soviética, pero fue siempre pobre, siempre estuvo en el límite de la miseria y por eso su gran compromiso desde siempre, como maestro, como profesor de primaria, por decirlo de alguna manera, y se puede utilizar ese título que él tampoco nunca tuvo, con el proletariado, con los pobres, con los miserables. Un hombre que fue fundador con Mariátegui del Partido Comunista Peruano y que cuando vino a Europa pues siguió manteniendo ese compromiso ideológico que se marca de una forma muy clara con la República Española, con ese libro póstumo que es España, aparte de mí ese cáliz, que es uno de los libros mejores
y más recomendables sobre sobre la Guerra Civil Española y sobre el sufrimiento de la gente, no sobre las gestas de los héroes, ni sobre victorias pírricas o victorias perdidas, sino sobre el sufrimiento de la gente. César Vallejo escribe en 1922, todavía vive en Perú, no ha venido todavía a Europa, un libro absolutamente fundamental que es Trilce, de César Vallejo. Recomiendo también está en la biblioteca pública este libro de César Vallejo, Obras completas de César Vallejo, donde está este poemario que es Trilce, que es totalmente rupturista con la poesía desasiada de la época. Si leemos, por ejemplo, la poesía que en 1922 hacían los hermanos Machado, pues todavía es una poesía de ecosimbolistas, es una poesía pues todavía muy mediatizada por la presencia de Rubén Darío, mientras... sí, cortamos ya, sí. Leemos estos dos poemas y ya. Que es una poesía, como digo, pues todavía muy relacionada con ecos de Rubén Darío. Y ahora veréis en estos dos pequeños poemas de Trilce, de César Vallejo, cómo hace una ruptura absoluta, dando un valor importante a lo que es una nueva poesía que alcanzará su eco en España con lo que es la gran ruptura que significan los poetas de la generación del 27, fundamentales ya pues, durante toda la época de los años 30. Sin más, paso a que lea Begoña. Solo estos dos, ¿no? Sí, solamente este eso. no. Okay. Sí, como tú ¿Cuál quieras. quieres? Como tú quieras, sí. ¿Cuáles quieres? Sí, sí. Este. Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día. Palpo el botón de dicha. Está en sazón. Y muere un sentimiento antiguo, degenerando en seso. Pienso en tu sexo. Surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. ¿Cuál quieres? Cualquiera, esa misma. Sí. Esta misma. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja es cama en distintos países de Sudamérica. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. En el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son dos puertas abriéndose y cerrándose, dos puertas que al viento van y vienen, sombra a sombra. Bueno, yo invitaría a un poeta como Juan Carlos a que recordara seguramente lo que se escribía en España en 1922 y lo que escribe César Vallejo en 1922 y cómo seguramente veremos muchos ecos del Machado Maduro, muchos ecos de Lorca, muchos ecos de Cernuda en estas poesías de Trilce. Termino, no podemos leer, como es lógico, todo el Ulises de James Joyce, y ya digo, bastante ha hecho Josete con decir que ha leído la mitad, yo ni siquiera he llegado a la mitad, pero sí me gustaría leer el párrafo donde aparece el héroe fundamental del libro, que es Leopold Bloom, y ya sabéis que hay un día en Dublín, que es el día Bloom, en el cual hay que hacer todo el recorrido que hace Leopold Bloom en el Ulises. Voy a leer un párrafo muy corto. El señor Leopold Bloom comía con fruición órganos internos de bestias y aves. Le gustaba la espesa sopa de menudos, las ricas mollejas que saben a nuez, un corazón relleno asado, lonjas de hígado fritas con raspaduras de pan, ovas de bacalao bien doradas. Sobre todo le gustaban los riñones de carnero a la parrilla, que dejaban en su paladar un rastro de sabor a orina ligeramente perfumada. Los riñones estaban en su mente cuando se movía suavemente por la cocina, disponiendo las cosas del desayuno de ella sobre la gibosa bandeja. En la cocina había una luz
y un aire destemplados, pero fuera la suave mañana de verano se extendía por todas partes. Les despertaba un poco de apetito. Los carbones enrojecían. Otra rebanada de pan con manteca. 3, 4, ya está bien. A ella no le gusta que el plato esté lleno. Está bien. Se apartó de la bandeja, tomó la pava del fogón y la colocó sobre el fuego. Allí quedó pesada y rechoncha, el pico amenazante. Pronto la taza de té. Bueno, la boca seca. La gata caminaba rápidamente alrededor de una pata de la mesa con la cola levantada. Es un pequeño ejemplo de cómo se produce también una verdadera ruptura de todo lo que es la novela decimonónica, fundamentalmente, que todavía era la novela que marcaba el principio del siglo XX en Europa. No veréis en un Tolstoy, no veréis en un Flaubert, no veréis en un Balzac, no veréis en un Proust, nada parecido a lo que nos cuenta James Joyce en el Ulises, y sin embargo, a partir del Ulises de James Joyce, de ese 1922 en que se publica, ya sí que la novelística europea vemos muchos espacios, y la novelística americana, aunque la novelística americana posiblemente está más relacionada con Faulkner que con James Joyce, vemos ya muchos trozos que sí que nos pueden parecer esto que hemos leído del Ulises. Bueno, acabamos, nos dejamos, como digo, en el tintero otras figuras, como pueden ser, como comento, Wittgenstein, también un personaje muy interesante, inclusive desde el punto de vista psiquiátrico, me parece que ya me lo habéis oído comentar, un hombre, vamos, de una familia riquísima de Centro Europa, 5 hermanos, 4 suicidas, 6 hermanos, perdón, 5 hermanos, 4 hermanos suicidas de 6. Es todo un récord y un personaje también pues, que daría pues, para toda una conferencia, por no hablar ya de la importancia que tienen tratatus lógico-filosóficos en la teoría filosófica europea. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y sobre todo lo que me gustaría es que tuviéramos capacidad para coger en la biblioteca pública el libro de Tierra Baldía de Eliot y ser capaz de leerlos, que es muy interesante, con las notas, porque es como realmente se goza esa poesía, de coger también en la biblioteca pública las elegías del Duino en la traducción de Torrente Ballester, que yo desconocía que supiera tanto alemán como para poder traducir a Rilke con toda la dificultad que conlleva, y en la biblioteca pública, como comento, también está la poesía completa de César Vallejo, donde están los 2 poemarios que yo considero más importantes, que son Trilce, de los cuales entiendo mucho de sus poemas, otros no tanto, y ese gran poema que es España, aparta de mí ese cáliz, que me parece un libro fundamental para entender nuestra guerra civil. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero haber despertado un poco de interés y un poco de curiosidad por husmear en ese año mirabilis, ese año milagroso, ese año axial, que es 1922. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muy agradecido en nombre de todos. Y a continuar. Y gracias a todos y leamos todo lo que nos dice.